que lograron pacificar el país. Es una mentira muy dolorosa. No preguntes que yo estoy proponiendo eso. Te estoy preguntando y te pregunto lo que considero que es de interés público. Tú puedes responder. A mí no me parecen serias muchas decisiones que tú has tomado y igual estoy platicando contigo. Tenemos que iniciar todo un proceso de rehabilitación. No es novedad, no es un secreto que nuestro país atraviesa un momento complicado en materia de seguridad. No es por ahora entera responsabilidad de la presidenta Claudia Sheinbaum. Es parte, digamos, de una herencia del sexenio anterior, sí, pero del anterior y del anterior, una espiral que no se ha logrado contener, la violencia criminal. Ahí están los números, ahí están los indicadores, ahí están los homicidios, las desapariciones, ahí están pues los delitos. Llama por eso la atención una propuesta del diputado de Morena, Manuel Espino, de crear una comisión especial de pacificación y reconciliación, una comisión que algunos han interpretado como una que tendría facultades de diálogo con el crimen organizado o con integrantes de la delincuencia organizada. Se la preguntamos al diputado Manuel Espino, que le agradezco estos minutos. Gracias, Manuel. Gracias, diputado. ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes. Saludarte. Igualmente. Auditorio, con mucho gusto conversamos de este tema, que hago una precisión. No se trata, como encabezó su nota El Universal, un periódico de circulación nacional, El Universal, de que estamos proponiendo una comisión para dialogar con grupos criminales. Eso es totalmente falso. Y a mí yo lamento que así lo manejen, porque es una realidad tan complicada que tenemos desde hace décadas en materia de seguridad, aun cuando ha habido algunos avances, mejoras, así lo considero, pues todavía faltan cosas más por hacer. Es un tema muy serio. Y la propuesta que estamos haciendo es con un alto nivel de responsabilidad y de compromiso con nuestro país para contribuir a mejorar el proceso de pacificación, de darle seguridad, tranquilidad a todos y a todos los mexicanos, que se han hecho esfuerzos importantes desde hace años. Ya ha habido, como ya lo dije, avances, pero falta, y la propuesta de comisión especial va en esa dirección. Mira, tenemos en la Cámara de Diputados una comisión que alguna vez fue comisión especial. Yo fui el primer presidente de esa comisión allá por 2001, hace ya más de 20 años. Yo promoví la integración de esa comisión con mi bancada entonces, y finalmente prosperó y se hizo una comisión especial que se llamó Comisión Especial de Seguridad Pública. Hoy es ya la comisión ordinaria, ya no especial, ya es una comisión de dictamen considerada en la ley del Congreso mexicano, y se llama Comisión de Seguridad Ciudadana. Sí. Hay otra comisión que es de Defensa Nacional, hay la Comisión de Marina, hay la Comisión de Justicia, la Comisión de Gobernación también atiende estos temas, pero generalmente se atienden con un enfoque de contención del crimen organizado, de legislar para darle fortaleza, vigor a las Fuerzas Armadas. O sea, es una lógica más de contención, más de persecución del delito, de los delincuentes. Y esta es una propuesta muy distinta, es una propuesta que quiere generar una cultura de paz, que quiere acelerar un proceso de pacificación nacional en un país donde ya hay muchos resentimientos, muchos odios, que se manifiestan en frecuentes violaciones a derechos humanos, que se manifiestan en asesinatos de ciudadanos inocentes, de autoridades. Recientemente pues han asesinado candidatos, después ya alcaldes electos. Está el caso reciente, lamentable, penosísimo, del que ocurrió en el estado de Guerrero, en Chilpancingo. Matan al secretario de gobierno municipal y a los 3-4 días matan al presidente. Sí, lo decapitan. A ver, el baño de sangre, digamos, y las condiciones complejas en materia de seguridad ahí están, y nos podríamos asomar, sí, a Guerrero, a Sinaloa, Michoacán, Chiapas, Zacatecas, Guanajuato, ni se diga. Es decir, hay muchos frentes abiertos. Se presentó esta semana, de hecho, la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, la presentó el secretario Omar García
Harfuch. Nos dices, no es una comisión esta que estás tú planteando, una comisión de diálogo con narcotraficantes, es decir, no es sentarlos a la mesa, no es hablar con ellos, no es reunirse con ellos. ¿Cuál sería el alcance entonces de esto que propones, diputado? Mira, primero quiero enfatizar que lo que estamos viviendo pues es consecuencia de un error muy grave que se cometió en el 2006, o sea, declararle la guerra a los grupos criminales. Sí. Por eso detonó un proceso. Yo en su momento se lo advertí al entonces presidente de México, Felipe Calderón. Ahí estabas en el PAN todavía tú. En privado y en público que implementaron una estrategia homicida, porque no era una estrategia que pacificara, sino generaba violencia, muertos, dolor humano. Entonces, ese error heredado. Ese fue el origen, dirías. ¿Perdón? Ese fue el origen, dirías. Sí. Ese fue el origen. Ahora pasaron ya 18 años. Un problema de inseguridad. Sí. Pero no a los niveles que se llegaron a conseguir, que a partir del 2018 comenzaron a decrecer. Y la tendencia es buena noticia que en el gobierno del presidente López Obrador la tendencia ya fue a la baja, pero todavía nos falta muchísimo para... 200,000 homicidios en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. No, pero desde que empezó este proceso llevamos más de 530. Imagínate. Sí, pero como periodo de gobierno 200,000 en el sexenio de López Obrador. No podemos regatear los logros del gobierno del presidente López Obrador, de poner en una tendencia a la baja estos crímenes. Pero tampoco podemos regatear iniciativas que busquen pacificar. O sea, tenemos que buscar alternativas. La guerra no funcionó. Esa incluso la perdió el gobierno, y tan la perdió el gobierno de Felipe Calderón, que luego salieron con los criminales. Eso sí dialogaron, eso sí pactaron. Pero ya son 18 años de eso, Manuel. Ya pasaron 18 años de que se declaró la guerra al crimen organizado. Una vez que una guerra se inicia, no se para al siguiente día. Es muy fácil retomar una guerra, es muy fácil iniciarla, pero terminarla no es fácil, y los esfuerzos han sido muy loables. Entonces, lo que pretendemos algunas diputadas y diputados de esta 66 legislatura en la Cámara de Diputados es contribuir, ayudarle al gobierno de México, ayudarle a los gobiernos estatales, municipales, a generar una dinámica distinta, de paz, de reconciliación, no de confrontación. No estamos proponiendo perdonar a los criminales, tienen que pagar sus delitos, pues cometieron un crimen. Lo que estamos es buscando que haya menos criminales, que haya menos delincuentes, y que los que se han sumado a esa dinámica fuera de la ley o en contra de la ley, en contra de la sociedad, los que deseen hacerlo puedan rectificar, pero eso no significa que se perdonen los delitos, tienen que pagar. Pero si no les abrimos una puerta de escape, hay muchas personas que fueron obligadas a delinquir, que fueron forzosamente reclutadas para participar en grupos criminales, personas que fueron sacadas de sus familias, de sus pueblos, para irse a sumar a la fila del crimen organizado, y que no quieren estar ahí, que quisieran regresar a lo que eran antes, pero ya cometieron un delito. Tienen que pagar, pero se les tiene que dar también la oportunidad, primero, de reconocer sus delitos, de resarcir los daños, de pagar conforme a la ley sus errores, pero que más adelante puedan vivir una vida normal. ¿Cómo? A ver, déjame entender, porque yo no los veo en esa ruta, los delincuentes. Yo los veo decapitando alcaldes en Chilpancingo, los veo enfrentándose en Sinaloa, infundiendo terror en la población. Llevan más de 300 vehículos robados y quemados en lo que va del último mes y una semana. Son más de 150 asesinatos. Los veo extorsionando a limoneros en Michoacán, los veo generando una violencia imparable, incontenible en el estado de Guanajuato. En Chiapas han desplazado a cientos de familias, y tú estás pensando que esos delincuentes estarían interesados en resarcir sus daños a la sociedad. A ver, no caigas en lo que cayó el Universal. Yo no he dicho eso. No, te pregunto porque eso es lo... No digas que yo dije eso, te estoy preguntando, no te estoy diciendo que tú lo dijiste. Te estoy preguntando. No preguntes que yo estoy proponiendo eso. Te estoy preguntando y te pregunto lo que considero que es de interés público. Tú puedes responder. Si tú quieres preguntarte, te puedes entrevistar a ti mismo. Yo te pregunto y tú me puedes responder, diputado. Sí, pero seamos serios, o sea...
no yo estoy siendo serio, yo estoy siendo serio. Y desconfianza, no, pues no parece porque... a mí no me parecen serias muchas decisiones que tú has tomado y igual estoy platicando contigo porque me parece de interés público lo que estás planteando. Sí, pero hay que plantearlo bien. Pues plantealo bien, a ver, adelante, explícalo. Tú estás comentando. Hay personas, te voy a poner un ejemplo, o dos, hay muchos. En Michoacán hay pueblos asolados, devastados, abandonados, semi-abandonados, porque grupos criminales obligaron a la gente, sobre todo a los padres de familia, a reclutarse al crimen organizado a cambio de no matar a sus familias. Eso es terrible. Esa gente no quería delinquir, los obligaron, y esa gente quisiera regresar a una vida normal. Y hay que buscarles una oportunidad de regresar, pero insisto, ya cometieron un delito, que lo paguen, que participen en el resarcimiento de daños, pero no los condenemos a hacer toda la vida criminales, porque luego sus familias también siguen ese camino. Tenemos que buscar una fuerte salida. Otro ejemplo, en Durango hay miles y miles de hectáreas que son cultivables y donde el crimen organizado ha reclutado campesinos, agricultores al crimen organizado. Ahí está lo que está pasando en Durango, la guerra entre dos cárteles ahí en la frontera entre Sinaloa y Durango. Pero esa gente quisiera dedicarse a trabajar de manera honesta. Bueno, pues demos la oportunidad de regresar, pero también la oportunidad es a cambio de que contribuyan a tener información que sirva para resolver el problema. Ahora, ¿sí implicaría que el Estado aplica la ley? Ese Estado es gobierno y entonces puede tomar control y ofrecer esas salidas a las personas que desean romper, digamos, con esa cadena en la que se encuentran inmiscuidas, presionadas en muchas ocasiones. ¿Cómo te imaginas que el Estado va a tener esa fuerza en el corto plazo, mediano plazo? ¿Cómo te imaginas esa ruta, diputado? No es en lo inmediato, tenemos que iniciar todo un proceso de rehabilitación de personas, de comunidades. Tenemos que hacer, incluso promover reformas legales que lo permitan. O sea, no estamos proponiendo que se haga algo al margen de la ley, sería legal. Tendríamos que buscar cómo darle sustento legal a un proceso de pacificación y de reconciliación que no implica impunidad, que no implica pacto con criminales o delincuentes. Eso no es así, eso no puede ser. Es solamente iniciar un proceso que tal vez sea a largo plazo. Mira, yo he estudiado muchos casos de pacificación en el mundo y no ha habido un proceso de paz que se citan para dialogar líderes sociales, líderes de gobierno en un fin de semana y a la fin de semana ya están iniciando un proceso de paz. No, han durado años para iniciar un proceso de paz, para acordarlo. Entonces no podemos dejarle todo al gobierno. Yo insisto que el gobierno federal en el sexenio pasado avanzó muy bien porque logró algo que urgía, que era parar la guerra de las fuerzas del Estado mexicano con los criminales. Había que pararla, el conflicto. ¿Paró la guerra desde tu óptica? Sí, paró, o sea, ya no hay guerra. Paró la guerra. Ya no hay la guerra que detonó el presidente Calderón de ir a matar criminales, a buscarlos para enfrentarse a balazos con ellos. Eso se paró. Pero no es suficiente, pero es un paso indispensable en todo conflicto entre seres humanos, entre comunidades, entre pueblos. El primer paso para pacificar es parar el pleito y buscar... Pero el pleito sigue, nomás que sigue entre las bandas criminales con las autoridades como testigos de ese enfrentamiento y la sociedad sometida al mismo. Ahí se dice en el documento que ya no existe la guerra del Estado contra los grupos criminales, solamente prevalece la guerra entre estos. Y lo que hay que hacer es darle herramientas, soporte legal a los gobiernos para que puedan pacificar sin enfrentamientos armados, sin enfrentamientos violentos, dejar eso como un último recurso, porque es lícito, pero que no sea el recurso único como pretendió Felipe Calderón y lo continuó Peña Nieto. Ahí el presidente paró esa lógica de guerra. Bueno, ¿claudicó el Estado a su responsabilidad de enfrentar a los criminales? No claudicó. O sea, eso hubiera sido rendido, eso hubiera sido terrible. No claudicó. Hizo cosas, se avanzó mucho. Y hoy el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ya ha propuesto una estrategia nacional de seguridad
que yo reconozco como muy buena, basada en 4 ejes estratégicos, y ahí establece, ella lo dijo claramente en una de sus ruedas de prensa, que su estrategia no incluye retomar o volver a la guerra frontal contra los grupos criminales. Tiene que buscarse otro. Y creo que nadie quisiera una guerra, nadie quiere una guerra, pero la estamos viviendo, porque hay una guerra entre bandas de la delincuencia organizada que se disputan el territorio ante la ausencia de ley, la ausencia de autoridad, la ausencia de gobierno. Y lo decíamos en Chiapas, pero también en Guerrero, en Zacatecas, en Guanajuato, en Michoacán, en prácticamente todos los territorios del país, en algunos con mayor intensidad, en otros con menor intensidad, pero es una realidad que están padeciendo los ciudadanos hoy, que es una realidad que están sufriendo las familias mexicanas. En muchas comunidades está ocurriendo eso. Por eso la presidenta, en su documento, en su propuesta de compromisos que se llama 100 Pasos para la Transformación, anunció que durante su gestión, que inicia una etapa nueva de gobierno y que va a continuar en el esfuerzo de pacificación, no incluye la guerra. Y se lo dijo a los militares, a los soldados de México, a nuestras Fuerzas Armadas, el día que se dio la ceremonia de encuentro de la presidenta con las Fuerzas Armadas. Se les dijo muy claro que era preciso desarrollar una agenda que no solo contemple la prevención y persecución del delito. Y les dijo, tenemos que lograr tiempos en los que se den hazañas de paz, pero no es con la confrontación. Las Fuerzas Armadas pueden contener a los grupos, pueden proteger a las comunidades dañadas, pero sin el enfrentamiento armado que genera mucha violencia, esa estrategia no la podemos repetir. Entonces, esta comisión pretende coadyuvar con el gobierno federal, con los gobiernos locales, para que se dé ese proceso de pacificación que disminuya la inseguridad, que disminuya la violencia, la incertidumbre, que ayude a recomponer el tejido social que está muy dañado, donde hay muchos odios sembrados, muchos resentimientos, y que nos permita vivir con tranquilidad, con dignidad, con armonía. Entonces, es una comisión muy impositivo, nada que ver con dialogar con grupos criminales. Eso no lo dice. Queda aclarado entonces que no es una comisión de diálogo con el narcotráfico, es una comisión que buscaría pacificar al país, coadyuvando, digamos, acompañando los esfuerzos del gobierno federal. Suena en el papel interesante. A mí me resulta difícil pensar que los criminales van a renunciar al territorio que ya han ganado, al dinero que obtienen de los negocios ilícitos en los cuales ya se han desplegado, la extorsión, el tráfico de personas, en fin, un montón de cosas, pero queda ahí apuntado, y por eso nos parecía relevante que lo platicaras, que se lo explicaras a nuestra audiencia. Manuel, te agradezco, diputado, te agradezco estos minutos. Gracias y buenas tardes. Gracias, Manuel Espino, diputado por Morena, antes dirigente nacional del PAN. Y siempre tuvo mecha corta, no es de ahora, ha sido de siempre. Le agradezco estos minutos a la coordinadora de los diputados del PAN, a Noemí Luna. Diputada, muchas gracias. Noemí, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿No está? ¿Sí está? Hola Manuel, qué gusto saludarte. Igualmente, muchas gracias. Preocupada por lo que oigo, caray. Después de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dejó en el país 247,673 homicidios, se atreven a decir que una comisión para dialogar con el narco, Manuel. Eso me parece ya irrisorio. Dice el diputado Manuel Espino que se logró contener la violencia en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que se redujo, que hay una tendencia a la baja incluso, que hay éxitos, que se debe seguir por ese camino, y que lo que propone es una comisión que acompañe la pacificación del país. ¿Te parece que es sensato, que es viable esto que está planteando Noemí? Mira, yo creo que es la mentira más dolorosa para el país, decir que lograron pacificarlo. Te decía que lograron tener más de 247,000 homicidios dolosos, culposos y feminicidios. Hay estados como Guerrero, Sinaloa, Chiapas, Baja California, Tijuana, pues prácticamente gobernados por el narcotráfico, estados en donde las familias viven con la incertidumbre de si sus hijos van a regresar con bien o no de la escuela o de trabajar, como el mío, Zacatecas. Que Manuel Espino venga y le diga a la mamá de Sofía
de 12 años que mataron en Fresnillo, que lograron pacificar el país. Que Manuel Espino vaya y le diga a las madres buscadoras a las que le cerraron la puerta de Palacio Nacional que lograron pacificar el país, que les digan a las madres de los estudiantes que la Guardia Nacional mató en Guanajuato, que lograron pacificar el país. Es una mentira muy dolorosa. El país está sumido en una crisis de inseguridad sin precedentes, mayor a la de los últimos 4 sexenios, y lo que hace falta es, en primer lugar, que los oficialistas, que los del gobierno digan cuál es la realidad que estamos viviendo, porque solamente aceptando la realidad, teniendo un diagnóstico correcto, se pueden encontrar soluciones factibles para este gran problema. Pues sí, difícil, digamos, transformar una realidad si no se reconoce primero. Ahora, yo veo diferencias, no sé qué opines tú, entre lo que hizo Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México con Omar García Harfuch como secretario, combatiendo a los criminales, persiguiendo a los criminales, que es la obligación de la autoridad del gobierno, y lo que se hizo en el gobierno federal, en donde el presidente, así sea como narrativa, disfrazó su estrategia de abrazos y no balazos, Noemí. No, a ver, el presidente nunca, al menos en eso, nunca mintió. En muchas ocasiones dijo que prefería los balazos a los abrazos, lo vimos saludando a la mamá del Chapo, lo vimos declarando que los malos se habían portado bien. O sea, la realidad es que dio muchos mensajes de su acercamiento con el narcotráfico. Y respecto a lo de la nueva presidenta, a ver, por supuesto que queremos creer que va a cambiar la estrategia de seguridad. Y lo queremos creer porque en el PAN a nadie le gusta que México esté incendiado. Queremos que México se pacifique. Sin embargo, Manuel, yo veo con mucha preocupación que quien anuncia el plan de seguridad del país, al menos de los primeros 100 días, sea este super policía que le dan un nombramiento, pero que al final del día prácticamente le quitan todas las atribuciones, porque con la reforma que lograron con su mayoría artificial de modificar ya en la Constitución el que la Guardia Nacional pase a la Sedena, lo que están haciendo sí es militarizar al país y mandar militares a patrullar las calles con pésimos resultados porque desde la formación de la Guardia Nacional a la fecha están este número de homicidios que te digo, que me parece dolorosísimo. Pues sí. Entonces, sobre lo de Espino, sobre lo de Manuel Espino, a quien conocen bien los panistas, porque fue dirigente nacional de ese partido antes de su último, digamos, gran, bueno, no, se aventó varios en el camino, apoyó a Enrique Peña Nieto y después ya brincó con Andrés Manuel López Obrador. Sobre eso no le ves pies ni cabeza, Noemí, diputada. Mira, en primer lugar decirte algo que me parece interesantísimo. Cuando los oficialistas, los del gobierno, Morena, el PT y el Verde, hablan de que ahora son los nuevos en la política, pues es otra de sus mentiras, porque evidentemente las filas de Morena están llenas de políticos que representaron lo peor de la clase política del pasado, aquellos que tuvieron en sus manos decisiones importantes y ahora se presentan con un nuevo chaleco guinda, pero eso no puede borrar que han sido políticos toda su vida, y lo digo a razón de quien estamos hablando. Pero luego, esto de una comisión que hable con el narcotráfico a mí me parece delicadísimo, porque es permitir que el gobierno claudique, que el gobierno renuncie a una responsabilidad que tiene, y la responsabilidad sí es pacificar al país, pero también hacer que las leyes se cumplan, porque la ley sí es la ley, Manuel. Y cuando hablamos de que el narcotráfico ya gobierna muchos lugares del país, estamos hablando de que se está perdiendo soberanía, porque estamos entonces hablando de un sistema de gobierno al margen de la ley. Y esto es lo que no se puede permitir. Yo creo y sigo convencida que la estrategia para pacificar a México debe de ir en muchas vertientes. Por supuesto, la prevención, pero ya en este momento, como están las cosas, también la contención. Y eso significa recuperar una policía eficiente, eficaz y que no esté al servicio de los malos, y sí está al servicio de los buenos, porque al final los buenos en México somos más. Pues sí, somos más y merecemos, creo yo, como país, propuestas y legislaciones, diagnósticos de altura serios, sin duda. Noemí Luna, coordinadora de los diputados del PAN. Gracias, muchas gracias por platicar con nosotros.
Al contrario, Manuel, y reiterar que nosotros vamos a estar proponiendo iniciativas que realmente den soluciones a los problemas. Ojalá la mayoría de los oficialistas nos den la mano y podamos construir juntos. Gracias, muchas gracias como siempre. Gracias, diputada.